Un saludo. Este video hace parte de la presentación de la lectura comentada dentro del curso Experiencias Límite en la Literatura Universal por la docente Laura Correa Montoya. Escogí los cuentos fríos escritos en 1956 por Virgilio Piñera. Las opciones eran cuentos fríos, Tantagua cerca de casa, La muñeca menor, El observador, en los que todos los cuentos los autores utilizan la extrañeza, la desencarnación y la mutabilidad como los recursos narrativos que nos presentan la reflexión. Cuentos fríos en su crítica social y al estatus que estamos viviendo en esta cultura mundo está muy cerca de mis reflexiones personales. Mi propuesta de lectura recomendada es arranco por la caída, luego paso al cuento de la carne y termino con el cuento de la cena. Las convenciones que utilizo: en amarillo aparece la extrañeza y en especial lo absurdo, que es el principal recurso de Virgilio Piñera; en rosado la desencarnación; en azul el contexto y en verde la mutabilidad. Inicio entonces con el cuento de la caída, que lo miro desde la pregunta si somos seres objetos. Entonces, en el contexto presentamos alpinistas descender de una montaña y la situación que genera la caída y muerte de ambos. Al principio entonces se declara por parte del protagonista el absurdo y la extrañeza de toda la narración, ya que él está interesado en preservar sus ojos y la barba de su compañero. En algún momento aparece entonces la desencarnación, porque él sale del cuerpo y de las partes del cuerpo para presentar y narrar la caída. Se van nombrando las partes del cuerpo sin orden ni proporción, aceptando la importancia de que se conserve la vista y la barba. Me preguntaba yo en este punto qué valor le damos a las partes del cuerpo y cuál sería esa parte que preservaría yo o que preservarías tú. Eh, Finalmente entonces prevalecen las partes elegidas por el protagonista como lo más importante. Es una elección que es bastante desde lo estético. Eh, para finalizar entonces este cuento, la narración que inicia con una descripción del accidente, donde lo importante es preservar una parte del cuerpo, es poner todo lo que somos en una sola parte u objeto y obligar a todos los intereses a esos. Somos seres objetos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para presentar la belleza? ¿En dónde creemos que habita la belleza? Con todo lo que se describe de los ojos, pues uno podría entender, pero la barba es una elección bastante cuestionable, ¿cierto? Creo que resuelve un tema de obsesión. Finalmente, entonces, ¿qué nos dice esta lectura de nuestra realidad de culto al cuerpo y el espectáculo? Me traía muy reciente el ejemplo de una chica que estaba cayendo en un helicóptero y en todo momento estuvo narrando de me estoy cayendo, vamos a caer, y donde esta situación que el Virgilio presenta como absurda es una situación bastante cotidiana del mundo de hoy. También aquellos influencers o personas que toman selfies con el riesgo de su vida. Pues en esta época era un absurdo, ahora es una realidad, pero entonces, ¿qué nos está diciendo esta lectura, esta realidad? Luego el relato de la carne me llevó a preguntarme qué se oculta detrás del bien común, representado en los discursos dominantes. El contexto entonces presenta un pueblo que se ha quedado sin carne y la forma como resuelven el problema, ¿cierto? La narración rápidamente entonces entra en la situación absurda y cómica, que es el estilo de Virgilio Piñera. Esta narración trae la imagen de lo que estamos dispuestos a ceder, de nuestros principios, para lograr un fin último. Qué tan fácil nos dejamos seducir por la ganancia inmediata, con promesas. Qué tan rápida es la sucesión de actos que nos llevan a cometer grandes errores. El autor entonces presenta entre lo extraño y lo mutable, porque el propio cuerpo pasa a ser un proveedor de carne, solo para la necesidad de alimentar, y esto será un juego que se presenta porque el consumo de las partes del cuerpo y sus sugerencias son las que generan las situaciones cómicas y extrañas durante todo el relato. Por puntos se disocia el cuerpo donde habitamos, el da vida, la corporeidad, del cuerpo que me sirve como para sacar carne. El cuerpo pasa a ser un proveedor de carne, solo se salva lo que no se puede comer. Entonces las formas en que las personas consumen estas partes del cuerpo generan una sensación de asco. Me empezó a dar una sensación de asco que para mí era un sentimiento de crítica a la gula, ¿cierto? Creo que hace parte también de la reflexión del autor en este caso específicamente. Eh, por momentos también se presenta que hay un cuerpo más allá de la necesidad de alimentarse, pero pues es irrelevante para el poder de la narración. Eh, la gula hacia el final se convierte en el foco de todo el tema de la absurdidad, ¿cierto?
Finalmente, este cuento me permite preguntarme entre la mutabilidad, el cuerpo alimento y corporeidad, resalta la invitación desde el absurdo, me invita a poner la escala de comunidades. En el relato son las partes del cuerpo, pero en realidad puede ser el presupuesto de educación, de salud, el que se destina o se canibaliza para cubrir necesidades superfluas que se venden con grandes discursos. Por ejemplo, el presupuesto de defensa no podría ser para educación. ¿Qué tan influenciables somos por los grandes discursos? ¿Qué tan desarrollado es el pensamiento crítico en una comunidad? Y si pensáramos que en vez de parte del cuerpo es nuestro tiempo, ¿en qué estamos consumiendo nuestro cuerpo, nuestro tiempo? Finalmente, el cuento de la cena lo veo desde la pregunta qué elementos de la realidad deberíamos estar cuestionando y luchando por cambiar. Es un contexto, o sea, es que una situación de hambre y miseria experimentada por un pequeño grupo. Luego se presenta la situación de extrañeza en un entorno onírico y para mí de evasión. Nosotros recurrimos a los evasores cuando hay situaciones de sufrimiento y ansiedad. La situación en sí es una escena compuesta de una ilusión y yo me pregunto si el autor quiere llamar la atención sobre nuestra necesidad de buscar consuelo y refugio en el autoengaño, mientras ignoramos la necesidad por lo que queríamos estar cambiando, transformando y participando. Me identifiqué mucho pues con la crítica y la propuesta del autor de critiquemos esos grandes discursos y critiquemos lo que hacemos día a día, reflexionemos críticamente sobre qué es lo importante.